Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenas. Hola, profe, buenos días. Hola, saludos. Buenos días a todos y todas. Eh, por ahí ya recibí sus correos, los que me han hecho las últimas apelaciones. Creo que por ahí está Esteban, que me hizo una apelación, y no recuerdo quién más. Las tengo ahí, es decir, las tengo identificadas, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que fin de semana estuve es decir, había un examen de otro curso que doy y entonces pues no tuve tiempo de verlas, pero ahí están las apelaciones, las tengo, ¿cómo se dice?, anotadas para en cuanto pueda se las contesto. Ok, vamos a continuar hoy con el capítulo de la primera ley de la termodinámica. Eh, Quiero acabar con la teoría del capítulo para comenzar a hacer problemas. Entonces, lo que me queda pendiente es el material de los mecanismos de transferencia del calor. Entonces, voy a comenzar por ahí y después me voy a devolver a volver a retomar lo que vimos la última clase sobre la primera ley, ¿verdad? Los procesos, para recordar que fue lo último que vimos. Pero voy a pasar ahora a la parte de los mecanismos de transferencia del calor. Básicamente son tres mecanismos: conducción, convección y radiación. El primero que vamos a ver ahora es el de conducción. Eh, para que se dé la conducción, pues tiene que haber una diferencia de temperatura entre dos partes del medio y también tiene que haber contacto para que ocurra el proceso de conducción. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos una olla, ¿verdad?, con agua a hervir en la cocina, el calor se transfiere por conducción entre ambas superficies, ¿verdad? La superficie de la cocina, donde está el disco, ¿verdad? O donde uno la coloca, ¿verdad? Y la olla como tal, ¿verdad? Entonces el calor pasa a través de, digamos, la parte inferior de la olla, ¿verdad? Atraviesa esa sección transversal de la olla que tiene un área circular. Entonces, ese es un ejemplo de conducción. En general, para que ocurra la conducción, tiene que haber contacto. Por ejemplo, si usted coge una cuchara y la deja en un café muy caliente o en una sopa muy caliente, ¿verdad? O sea, usted introduce la cuchara y luego al rato va y la va a tomar con la mano, resulta que la cuchara ya está súper caliente, ¿verdad? Ese mecanismo de transferencia de calor ocurre por conducción. ¿Ok? Bueno, entonces el modelo de conducción básicamente se trata de una placa eh, que tiene un espesor delta X. Imagínense como que si fuera un ladrillo de esos de construcción, ¿verdad? Pero solamente que la conducción la vamos a ver mejor en metales. O sea, los metales son excelentes conductores del calor y también de la electricidad. Eh, okay. Pero también hay otros materiales, ¿verdad? La madera, ¿verdad? Qué sé yo, el mismo concreto, ¿verdad? De lo que están hechos los bloques. Eh, Todos esos materiales tienen una constante que se llama la constante de conductividad y es la que caracteriza al material. Eh, entonces, en este caso, suponemos que se trata de una placa, ¿verdad?, que tiene un espesor delta X y que está, digamos, entre dos temperaturas. La temperatura TH, ese subíndice H es del inglés, hot, y la C es de frío. Entonces, lo que le tratan de dar a entender es que en ambos lados de la placa las temperaturas tienen que ser distintas para que el flujo de calor tome una dirección. Y en este caso, particularmente, TH tiene que ser mayor que TC para que ocurra el proceso de conducción de manera espontánea. Cuando digo espontáneo es que no hay ningún mecanismo externo que influya en el paso del calor a través del material. ¿Está bien? Sin embargo, lo contrario no lo vamos a observar, ¿verdad? Es decir, el calor no fluye, nunca va a fluir de la parte más fría a la parte más caliente. Siempre desde la parte que está, digamos, a mayor temperatura, ¿verdad?, hacia la parte en donde la temperatura es menor. Entonces vean que aquí hablar de frío y caliente
son términos bastante subjetivos. Es decir, son términos que no me ayudan a cuantificar nada en el proceso. Entonces aquí mejor, es decir, hablar de la temperatura mayor y la temperatura menor, porque recuerden que es lo que podemos medir, lo podemos cuantificar con la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Entonces cuando decimos que algo está caliente o está frío, no estamos diciendo nada. Está bien, por lo menos en física no significa nada. ¿Ok? Bueno, entonces vean que yo puse una flecha aquí dando a entender que la dirección del flujo de calor es de la parte que está a mayor temperatura hacia la que está a menor temperatura. Esto también puede ser una ventana, ¿verdad? Imagínense una ventana de la sala de su casa, el TH da hacia afuera, ¿verdad? Hacia la calle, por ejemplo, y el TC es lo que está adentro, ¿de acuerdo? Entonces, si el día está muy caluroso, pues hay transferencia de calor de los alrededores, ¿verdad? De la ventana hacia el interior. ¿Ok? Y igual pasaría si, por ejemplo, es un día que es muy frío o es un lugar que es muy frío, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que la temperatura ambiente del interior de la habitación es un poquito mayor que la que está afuera. ¿Ok? Y eso es lo que nos da esa sensación térmica, ¿verdad? Que decimos que tenemos frío, ¿verdad? Realmente es la dirección de transferencia del calor. ¿Ok? Pero siempre la transferencia es del sitio que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Entonces, este modelo de la conducción tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? Puede ser la ventana de una casa, que es una pregunta típica en la plataforma, ¿verdad? Le dan las dimensiones de la ventana y le dicen que el vidrio tiene una conductividad, que ya la vamos a ver, y le dan las temperaturas fuera en el exterior de la casa y la temperatura en el interior. Y lo que quieren es que usted haga un cálculo ahí con esa fórmula que ya la vamos a explicar. O también, Profe, sí, dígame. pero esa dimensión de la ventana, digamos, es el grueso de la ventana. Es el grueso, correcto. Es el grueso de la ventana. Ah, sí, es que si no, sí, es que como está viendo esa que usted dibujó ahí, que dice delta X, entonces tiene que ser el grueso, porque tiene que ir del caliente, o sea, de adentro hacia afuera, por ejemplo. De adentro hacia afuera, sí. Donde esté Ajá. a mayor temperatura, la dirección de flujo va digamos, del sitio que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Entonces, ese espesor puede ser el espesor de una ventana. También usan el ejemplo de las ventanas de los aviones, que es decir, tienen un espesor afuera, tienen aire adentro y otro espesor. Entonces, ahí le dan los diferentes espesores digamos, de la ventana del avión. O puede ser una pared de ladrillo, ¿verdad? También le dicen es una pared de ladrillo cuyo espesor es tanto, ¿verdad? Entonces, este tema de la conductividad es muy importante para el ingeniero civil encargado de lo que tiene que ver con recubrimientos, ¿verdad? Entiendo que hay una especialidad en ingeniería civil que es el ingeniero que llega después de que hicieron toda la obra gris se encarga de todo lo que son divisiones, ¿verdad? Entonces, los diseños están pensados para el sitio donde se construyó la casa o el edificio, ¿verdad? Es decir, en sitios que son muy fríos, por lo general las paredes son muy gruesas, ¿verdad? Son más anchas para evitar o para, digamos, de alguna manera atenuar el efecto de esos cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, sitios que son muy calurosos, ¿verdad? Los techos son más altos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de conducción, ¿verdad? Para el que le interese la parte de recubrimientos, ¿verdad? Así que no solo se estudian metales, es decir, se estudia, por ejemplo, el asbesto, el concreto, ¿verdad? Las maderas, ¿verdad? Para estudiar, digamos, es decir, para diseños, digamos, de interiores de habitaciones o edificios. Esto tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Bien, básicamente nosotros lo que queremos en los mecanismos de transferencia del calor es estudiar, digamos, la rapidez con la que se transfiere el calor a través del material. Entonces, esa rapidez es una potencia realmente. Es como que si fuera una potencia térmica. Y por eso el libro, cuando vean esa sección, van a ver que usan la letra P. Recordarán ustedes en física 1 que potencia nos dijeron que era trabajo entre delta T, potencia promedio, ¿verdad? Que le ponía una rayita aquí. Bueno, resulta que esto es como una potencia promedio, pero de la rapidez con la que se transfiere el calor. Y aquí es la rapidez con la que se realiza trabajo. Pero ya dijimos que trabajo y calor son
energía en proceso de tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia, por definición, es la rapidez con la que se hace trabajo. Pues en este caso, en mecanismos de transferencia del calor, es, digamos, la rapidez con la que se transfiere la energía térmica a través del material. ¿Ok? Pero es una potencia. Es decir, esta fórmula, las unidades, a fin de cuentas, son watts. ¿Ok? Y está definida como calor por unidad de tiempo. ¿Ok? Ahora, del otro lado del igual a, vamos a ver qué es cada una de esas cantidades. Esa acá que ustedes ven ahí se llama la conductividad térmica. Conductividad térmica. Esa conductividad térmica es característica del material. Igual que la semana pasada vimos los calores, ¿verdad? Los calores latentes, ¿qué más vimos? El calor específico, que son característicos del material, de la sustancia, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. En el libro le dan una tablita donde le dan las conductividades de algunos materiales muy conocidos, algunos metales muy usados, por ejemplo, en el diseño de habitaciones. Ustedes han visto que ahora todas las divisiones se usan en aluminio, ¿verdad? Porque es un metal barato, relativamente barato, y es muy fácil de manejar a la hora de hacer diseños, ¿verdad? Es decir, es muy amigable a la hora de hacer divisiones. Entonces, obviamente, la conductividad del aluminio la han calculado muchas veces, ¿verdad? Es decir, necesitan conocer cómo puede cambiar esa conductividad con cambios bruscos de temperatura. Entonces, ahí en el libro le dan una tablita, por ejemplo, para metales como el aluminio, el cobre, el oro, ¿verdad? Los joyeros, por ejemplo, necesitan saber las conductividades de los metales con los que trabajan, plata, oro, platino, ¿verdad? Los metalúrgicos, la gente que trabaja en esa parte, también necesitan mucho la parte de la conducción. Y también le dan otros materiales más como de construcción, ¿verdad? Otras conductividades como el asbesto, el concreto, el vidrio, y también le da la conductividad de gases. Los gases en general son malos conductores del calor, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de esa conductividad? Por ejemplo, el aluminio, la K del aluminio, el valor que le dan ahí es 238. ¿Y qué unidades tiene? Las unidades son watts, entre metro, grados Celsius. O sea, esto dividido entre metros por grados Celsius. Entonces, esa acá es característica de cada material. Se la tienen que dar, ¿verdad? O le tendrían que dar en su defecto las demás cosas, las demás variables de la ecuación para que uno pueda despejarla acá. Pero por lo general se la dan. La A es la sección transversal. En este caso, imaginemos que esto es una pieza como una loseta, ¿verdad? Como que si fuera un ladrillo de esos que se usan en construcción. Entonces, el A se refiere a esto, a la sección transversal por donde el calor está, por donde está pasando, perdón, el flujo de calor. ¿Ok? Y esas unidades en área, en el sistema internacional, son metros cuadrados. Y el delta T, que ustedes ven ahí arriba, ese delta T es temperatura final menos la temperatura inicial, pero yo les diría que mejor no lo vean así. Es decir, mejor imagínenselo como la temperatura mayor, la H, menos T y la C, temperatura menor. Entonces, aquí mejor no se lo imaginen como final menos inicial, sino imagínenselo en la dirección del flujo de calor. Ok, el calor fluye de la temperatura mayor, ¿verdad?, a la temperatura menor. Okay. Entonces, hay que pensarlo así, ¿verdad? Es decir, el calor nunca va a venir en sentido contrario, sino que va de la temperatura mayor a la menor. Y el delta X es el espesor. Bueno, esta temperatura está en grados Celsius y el delta X está en metros en el sistema internacional. En esta ecuación, mejor no trabajarla en Kelvin. Es decir, mejor usemos siempre Celsius, ¿verdad? Porque se puede prestar
para alguna confusión, ¿verdad? Entonces, mejor tratemos de tener todas las temperaturas del problema, pasarlas a Celsius. Y por lo general siempre se las van a dar en Celsius, ¿verdad? Ok, entonces, el cociente, este cociente que ustedes ven ahí, que lo puse en paréntesis cuadrados, le dicen el gradiente de temperatura. Es decir, cómo cambia la temperatura con respecto al punto en cuestión en el grosor o en el espesor de la placa, ¿verdad? Es decir, a eso le llama un gradiente de temperatura. Y una cosa muy importante, jóvenes, esta cantidad, la P, es una constante. Entonces se los digo porque hay preguntas en la plataforma que lo ponen en la duda, ¿verdad? Le dicen que el flujo de calor va de la temperatura mayor a la temperatura menor y le dan la idea en algunos enunciados de que el P está disminuyendo. Por ejemplo, cuando el flujo de calor pasa de un sitio a otro y intuitivamente lo ponen a uno en duda, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta que esas preguntas, el estudiante tiende a pensar que el P va disminuyendo conforme el calor está pasando de la parte más a temperatura mayor hacia la menor. Y no, el P es una constante durante todo el proceso de la transferencia. ¿De acuerdo? O sea que si comenzó aquí del lado de la placa con 5 watts, 5 joules por segundo o 5 watts, cuando sale por este lado de la placa son 5 watts también. Entonces, ustedes se recuerdan de la definición de potencia promedio. ¿Qué nos decían en física general 1? La potencia promedio es constante. Pues aquí pasa lo mismo. O sea, matemáticamente la ecuación es la misma, solamente que ahora estamos estudiando la energía térmica que está pasando o que está atravesando la placa. ¿Ok? Pero esa razón de cambio es constante. O sea, esa P no va a cambiar, es lo que quiero decir. No va a cambiar en ninguna parte del material mientras el flujo de calor atraviesa esa placa. ¿Profe? Lo que sí va a cambiar es la temperatura. ¿Está bien? Ah, sí. No, usted le iba a preguntar, digamos, digamos, yo tengo Sí, que pasar el calor digamos, yo tengo que pasar de la parte que tiene temperatura más alta a la más baja. sí. En algún tiempo se van a igualar las temperaturas. Eh, La transferencia de calor va a cambiar durante ese tiempo. O sea, me ok, queda claro que como sale digamos, de TH, llega a TC con la misma velocidad, por ese, ejemplo. sí, ok. Bueno, este problema, ahora que usted lo menciona, también es típico que se lo pongan, que en lugar de una, qué sé yo, de una pieza de ladrillo, de bloque, es común que se lo pongan así también. Y le dicen que eso es una varilla. Entonces la varilla, el espesor delta X, lo cambio por la L, que es la longitud de la varilla. Y la sección transversal sería aquí, que por lo general es circular. Entonces aquí por ejemplo, le dicen que hay agua hirviendo. H2O hirviendo. Y aquí le dicen que hay hielo. Entonces, si está hirviendo, ¿cuál es la temperatura de este lado? O sea, la varilla la pusieron entre dos tanques, imagínense, que están en contacto las secciones transversales. Entonces, si esto es agua hirviendo, aquí está ¿cuánto? Tendría que estar a 100 grados Tiene que estar centígrados. a 100. Y si aquí hay agua y hielo, agua más hielo, aquí tiene que estar a ¿cuánto? A 0 grados Cero. Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, la P, si yo escojo 5 puntos o 4, la P es la misma en todos, mientras el flujo de calor pasa. Pero la temperatura va a ir cambiando. Ya por aquí, por ejemplo, la varilla no está a 100, sino que ahora está a 90. Más adelante no está a 90, sino que está a 70. Más adelante está a 50. Qué sé yo, la temperatura a lo largo de la varilla sí va a ir cambiando, porque hay un gradiente de temperatura. ¿De acuerdo? Y eso precisamente es lo que hace que el calor pase del extremo izquierdo al extremo derecho. Ahora, la P es constante. O sea, la P no cambia durante el paso o durante o sea, mientras que el calor atraviese la varilla. Ahora, si las Entonces, temperaturas son iguales, si las temperaturas fueran iguales, no hay transferencia de calor.
Es decir, si por ejemplo yo aquí tuviera también vapor de agua, ¿verdad? A 100 grados Celsius y aquí vapor de agua, o aquí tuviera agua con hielo y aquí agua con hielo, que ambos extremos estuvieran a 0 grados Celsius, no hay transferencia de calor. Por lo tanto, la P sería 0. Profe. Entonces me refiero, digamos, si yo hiciera una gráfica P contra delta tiempo, sería una horizontal. Esa es otra pregunta que sale por ahí. Vamos a, ya que usted me recuerda, es que en esto, este tema tiene muchos detallillos, ¿cómo le digo? Conceptuales. Y uno muy común ahí es el de la gráfica que usted me menciona. Eh, si le dan una gráfica, si le van a dar una gráfica de temperatura versus distancia, versus X, donde va de 0 a L, en este caso, para la barra. Le dicen, y si le dijeran, ¿cuál es la gráfica que define mejor el proceso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es temperatura en grados Celsius frente a longitud en metros? ¿Qué forma tendría esa función? ¿Qué le pasa a la temperatura conforme el flujo de calor atraviesa la barra? Debería ir disminuyendo, pero, o Va a sea, ir disminuyendo y sí. disminuye linealmente. Entonces la pendiente es negativa. Eso es lo que debería pasar, mientras que el flujo de calor va de 0 hasta el otro extremo del tubo. Es una línea recta decreciente. Bueno, entonces, No, profe, dígame. pero es que, digamos, yo quiero es P contra delta tiempo, digamos. Es que ahí tiene T contra L, pero, Pero es que digamos, tiempo no, es que el tiempo no, aquí no es una variable del problema. no, pero yo me refiero, no, no importa, no importa, solo quiero, vamos, sacar esta duda. Digamos, Ajá. en algún tiempo determinado las temperaturas se igualan, ¿verdad? No, no necesariamente, porque es que nosotros No, lo que estamos estudiando es la transferencia. Y para que se dé la transferencia, o sea, para que pase el flujo de calor, necesito que las dos temperaturas sean distintas. Entonces, es decir, el problema nunca nos va a interesar estudiarlo si las temperaturas son iguales. Lo que nos interesa es en el momento en que tengo una fuente, o sea, un extremo de la barra a una temperatura y el otro extremo a una temperatura, digamos, distinta. no, sí, 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 eso sí, pero digamos, esa transferencia de calor se debe a que en algún momento, ya después, no importa en este momento que estén diferentes, en algún momento se van a igualar. Entonces digo Eh, yo, sí, digamos, si las dos temperaturas, usted dice las dos temperaturas, sí, en algún momento, no importa cuándo sea, en algún momento se van a igualar, ¿verdad? puede ser que sí, que las dos fuentes estén a la misma temperatura. O sea, podría pasar que este lado del tubo esté a T y que se igualen, sí. Pero entonces, si las dos están a la misma temperatura, no hay transferencia Exacto, me de refiero calor digamos, de un lado a otro. justo cuando el sistema llega a temperaturas iguales, ya no hay transferencia de calor. Entonces digo yo, la potencia con respecto al tiempo, digamos, como que no disminuiría porque cada vez tiene que pasar menos calor para el otro lado, hasta justo antes de que se igualen, digamos. No, no, porque es que lo que pasa aquí es que, digamos, ¿cómo le digo? El P, mientras que las dos temperaturas estén bien definidas, una 100 y la otra 0, o lo que sea, ¿verdad? Una 90 y la otra 50, hay una transferencia neta de calor. Y por eso la potencia es promedio, ¿verdad? Es un valor constante, ¿verdad? Pero el problema solamente se estudia en esas condiciones. Pueden haber otras situaciones, ¿verdad? Qué sé yo, que cambien las condiciones del experimento, pero es decir, la P no va a disminuir. Es decir, la P se supone que es constante. Ahora, en la realidad, en problemas reales, sí ocurre, sí pasa que la potencia disminuye. O sea, no es la misma, pero nosotros aquí estamos haciendo una, ¿cómo se dice? Una simplificación
del modelo. O sea, Ah, estamos, Profe, sí, exacto. pero, Entonces, pero la potencia disminuiría solo en el caso de que las fuentes no fueran infinitas, digamos, porque me imagino yo que si, por ejemplo, tenemos a un lado una caldera que va a seguir produciendo los 100 grados Celsius y los va a mantener, y al otro lado un flujo constante de algún líquido que no pierda, digamos, ese frío y mantenga siempre a cero, digamos, como, no sé, hidrógeno, una cosa así, la P se va a mantener constante mientras las dos fuentes sigan emitiendo sus calores específicos, ¿no es cierto? Eh, sí, sí, digamos, se mantiene, la P es constante. Lo que pasa es que recuerden que en esto la P puede ser constante, que es el calor, el valor promedio, o puede ser una potencia instantánea. En problemas reales de ingeniería o de aplicaciones en ciencias, me imagino que cuando estudian esto, ya en un problema en el laboratorio, me imagino que la potencia no es constante. Aunque aunque las temperaturas estén bien definidas de un lado y del otro, eh, tendrán alguna forma de medirlo y se darán cuenta que la P no se mantiene constante. Sin ok, embargo, el modelo que nosotros asumimos para simplificar la situación es suponer que es constante, ¿verdad? Y que haya una diferencia de temperaturas entre ambos extremos, ¿verdad? Y solo nos interesa estudiar el modelo en ese momento, ¿verdad? En el momento en que comienza a pasar el flujo de calor entre una fuente o entre un depósito y el otro depósito. Sí, digamos que ¿cómo se llama? En un caso real, si yo agarro un vaso de agua hirviendo a 100 grados Celsius y lo dejo ahí 15 minutos, a los 15 minutos ya va a estar a 80, 60, entonces ahí la Sí, potencia disminuye. claro. Pero Y si el su, caso es hipotético, entonces simplemente es un momento instantáneo y la potencia se mantiene constante. sí, sí, y otra cosa es cómo se delimita el experimento, porque el vaso que usted me menciona es un sistema abierto. O sea, usted lo pone ahí a una temperatura dada y eventualmente el flujo de calor escapa y es cuando decimos que el contenido del vaso se enfrió, dice uno, se enfrió el café, ¿verdad? Pero es un sistema abierto. Esto lo podemos considerar como un sistema aislado, es decir, está en condiciones controladas. Saben la temperatura del depósito de la izquierda y la temperatura del depósito derecho y ponen la barra entre ambas fuentes, o sea, la barra inicialmente no está, o el material que van a poner ahí todavía no está. Si se trata de una barra, ahí la ponen y ahí comienzan a observar qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero son diferentes sistemas, ¿verdad? En el caso de la gráfica que me preguntaban, que la estaba buscando también, pues es una línea, porque esto lo han preguntado, ahora que me lo recuerdan, es una línea así, ¿verdad? Y comienza en dónde? En TH, en la temperatura mayor, ¿verdad? Y termina dónde? Termina en TC. ¿Okay? Y esta distancia, este eje es el eje X, ¿verdad? Desde X igual 0, donde está la barra puesta, el 0, hasta X igual L, ¿verdad? Donde termina el extremo de la barra. Entonces vean que este par ordenado es L, TC. Y este par ordenado de aquí es 0, TH. Algunas veces le dicen que cuál es la pendiente de ahí. La pendiente es Y2 menos Y1, ¿verdad? Entre X2 menos X1. Que para mí no es ni una pregunta de física, ¿verdad? O sea, no sé por qué preguntan esas cosas hay veces, pero es matemática, ¿verdad? Es calcular, es hacer esto, ¿verdad? Entonces, hay veces le preguntan eso y tal vez lo que menos estudió uno fue eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven una gráfica o le ponen una gráfica, tiene que ser una línea recta decreciente. Y ustedes identifican los pares y con los pares pueden calcular la pendiente. Si saliera algo así, ¿verdad? Pero sí he visto preguntas por ahí así que le salen con eso, ¿verdad? De pronto a otro. Bueno, vamos a seguir. Entonces, eh, voy a borrar por aquí. Sí, el problema más clásico, el típico, es el de la barra, o sea, una varilla entre dos extremos, o, por ejemplo, en un juego de planchas.
Ok, entonces también ahí aparte de los mecanismos de transferencia, también le dan la versión diferencial que le llaman ellos de esta ecuación. Entonces, algunas veces hay problemas de eso. También la versión diferencial de esa ecuación es esta. La primera que yo puse fue esta, P igual Q entre delta T, ¿verdad? Es igual a K por A por TH menos TC, ¿verdad? Entre delta X, ¿verdad? Pero también la versión diferencial se puede escribir así, P es igual a dQ, diferencial de Q de calor, entre dt, diferencial de tiempo. Y esto es igual a Ka dt, diferencial de temperatura, diferencial de X. Entonces, esa ecuación, cuando se la ponen así, es porque hay que integrarla. Pero recordando que esta P sigue siendo una constante. Entonces, qué sé yo, ¿dónde se aplica eso? Por ejemplo, en el caso de una esfera. ¿Cuál sería el área de una esfera? Una esfera que la esté atravesando, que se esté calentando, que tenga un núcleo que emita calor hacia afuera. Imagínense en algo así. Entonces el exterior está a temperatura C y el interior está a temperatura TH. Imagínense, por ejemplo, una de estas bombas, de estas que tiran, de las bombas de hidrógeno que tienen Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Tienen un núcleo. Entonces emite radiación y el flujo de calor va del interior hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área de la esfera? El área que usaríamos aquí. La fórmula sería P es igual a dQ dt, ¿verdad? Y aquí sería K, y el área sería ¿quién? El área de la esfera, 4pi r cuadrado, dt, y el dx ahora lo cambio por dr. ¿Ven? Y entonces la idea es que ahora yo esto lo escribo así. Paso el dr de este lado a multiplicar por p, y el r que está aquí lo paso aquí a dividir, y me queda algo así, 4pi k dt, de esa manera. Y entonces lo que quieren es que uno integre eso sacando la P. Hay unos de esos en el libro, ¿verdad? No sé si sale algo así en una pregunta de marque con X, pero se los estoy comentando. Quedaría así P integral del dr entre r cuadrado. Y entonces, suponiendo que esto es un núcleo, ¿verdad? Que tiene radio A, interior radio A y exterior radio B. Entonces, el núcleo interior está a temperatura TH y el exterior está a temperatura TC. Entonces, esto iría del radio A al radio B. Y del otro lado sería 4pi K, que es una constante integral de TH a TC. Pongo los límites en la dirección en la que el flujo de calor fluye. Y cuidado, cuando es la versión diferencial hay que ponerle un menos aquí. Pues aquí le falta un menos y aquí sería dt. Y así se usaría esa ecuación de conducción. Si le dijeran que se trata de una esfera, por ejemplo, o por ejemplo un cilindro. Ok, entonces habría, pero esta integral es sencilla, ¿verdad? Esto es r a la menos 2, ¿verdad? Entonces esta sale rápido, ¿verdad? O sea, no hay que hacerle ninguna sustitución porque es una integral inmediata. Ok, bueno, pero no recuerdo haber visto esos en la plataforma, ¿verdad? Todos son de cálculos relativamente rápidos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Este es uno clásico, ¿verdad? De los que están por ahí. Le dice que tenemos dos depósitos y entre los depósitos se colocaron dos placas.
Entonces, este es el depósito del lado izquierdo, ¿verdad? Que le dicen que está a 100 grados Celsius. Y este es el depósito del lado derecho, que le dicen que está a 0 grados Celsius. Entonces, aquí hay agua con hielo. Agua más hielo, es una mezcla de agua más hielo para que esté a 0. Y esto es vapor de agua. Por lo general esto es usado en las calderas, ¿verdad? En los hospitales hay una caldera que es la que abastece el sistema de tuberías con vapor, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, lavar toda la ropa del hospital y todo eso, ¿verdad? O esterilizar instrumentación quirúrgica y esas cosas, ¿verdad? Todo lo que usan en las operaciones, bisturís, tijeras, todo eso, por lo general no usan agua caliente directamente, sino que lo que hacen es que primero le dan un baño en un vapor súper denso, ¿verdad? Con algún tipo de líquido que lo esterilice, ¿verdad? Pero que vaya a una temperatura bien alta. Entonces, usan depósitos en donde las diferencias de temperatura son bastante considerables y todo lo regulan con válvulas, ¿verdad? Entonces ya saben, digamos, cuánta corriente, cuánto flujo de calor hay que hacer pasar, ¿verdad? Y entonces, pues es una aplicación. Entonces le dice que son dos materiales, uno tiene la constante K1 y el otro tiene la constante K2 y le dan los valores. K1 es 48.1 watts entre metro. Aquí se lo pusieron Kelvin, que se puede, ¿verdad? K2 no hay que hacer ninguna conversión y el otro es 68.2 watts entre metro Kelvin. Y esa K es mayúscula, ¿verdad? Ok, entonces le dan esa situación, ¿verdad? Le dice que considere esas dos placas, ¿verdad? Que tienen esas conductividades térmicas y que están entre esos depósitos en donde uno es vapor de agua y el otro es agua con hielo. Entonces ya yo sé que el flujo de calor va en esta dirección, de izquierda a derecha. ¿Ok? Y le dice que el área, la sección transversal, es la misma para ambos y es 80 centímetros cuadrados. Y los espesores son iguales. El L1 es igual al L2. Y eso es igual a 3 milímetros. O sea, que vean que es algo bien pequeño, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tipo o sea, quién sabe qué clase de problema es este, ¿verdad? Es decir, no me imagino la aplicación, porque vea que 3 milímetros es algo, me pareciera como una pared de una, no sé, de una computadora de estos ¿cómo se llama? Pero no estoy seguro. Pero vean que las dimensiones son muy pequeñas, ¿verdad? Es decir, no es una tubería, es lo que quiero decir. Ok, entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le dice que halle la razón de flujo del calor. O sea, le está diciendo que calcule la P, que es Q entre delta T. Esa es la parte A. Y la parte B le dice que calcule la temperatura en el empalme, donde las dos placas se pegan. Entonces, la parte B es la temperatura en el empalme. ¿Ok? Vean que ahí le pusieron parte A y B, pero es decir, le dijeron que calculara primero la razón con la que el flujo de calor pasa o la potencia térmica. Pero realmente yo necesito primero calcular la temperatura en el empalme, porque me van a hacer falta datos. Ya vamos a ver por qué. Este problema siempre se resuelve así, es decir, tiene la misma forma de resolverlo. Yo dije que la potencia es constante, ¿verdad? Eso fue algo que insistí desde que comenzamos a ver esto, ¿verdad? O sea que la potencia en la placa K1 tiene que ser la misma que la potencia en la placa K2. Entonces yo aplico eso, yo digo que P1 es igual a P2. Entonces cuando yo igualo las potencias, a eso se llama o a eso le dicen que las placas están en estado estacionario. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, estado estacionario quiere decir que esa razón de Q entre delta T, calor entre tiempo, no cambia conforme el calor pasa a través de las dos placas. Muy bien. Entonces, ¿quién sería P1? Usando la fórmula que ya tenemos. La fórmula era, vamos a volverla a poner, era P es igual a Q entre delta T es igual a K por A por TH menos TC entre L en este caso, ¿verdad? Que sería la longitud de la placa de cada una de ellas, ¿verdad? Y nos dicen que son iguales. Entonces, ¿qué sería P1? P1 sería K, 1 por A. El área es la misma para ambas placas, ¿verdad? Por lo general es la misma, porque si no son iguales, ¿qué pasa? No hay una transferencia neta de calor, ¿verdad? Es decir, hay escapes, hay fugas, ¿verdad? Entonces, por lo general, las áreas son iguales, ¿verdad? K1 por A, ¿quién sería la temperatura TH? La temperatura TH es la temperatura en el extremo izquierdo, que sería ¿cuánto? 100. Menos TC. ¿Quién es la temperatura que sigue? Para ahí, para esa ecuación. Sería 0. Cero. 0. Es la temperatura del empalme, ¿no? Que es la que queda en medio ahí atrapada. Es entre la las dos temperatura placas. del empalme, correcto, no es 0. Es la temperatura del empalme. Exacto, porque yo estoy estudiando la placa con conductividad K1. Entonces estoy estudiando estos extremos. En la cara de la placa que está a 100 y la placa de la cara K1 que está a T. Entonces, vean eso. Ahí hay que escribir las temperaturas en el orden o en la dirección más bien en la que el calor fluye. Okay, entonces aquí sería la L, que la L es conocida, es decir, la tenemos. Y la P2, ¿qué sería? Sería K2 por A, es la misma área, y aquí es la temperatura en el empalme, ¿verdad? Menos ¿quién? Menos 0. Entre L. Se parecen dos, es una L. Bueno, y aquí le voy a poner L1 y L2, porque pueden ser distintas, ¿verdad? Pero ya en los datos del problema me dice que tienen el mismo espesor. Y ahora aplico el estado estacionario, o lo que llaman condiciones de estado estacionario. Algunos problemas se lo dicen en la plataforma. Usando la condición del estado estacionario, lo que le está diciendo es igual a las P. ¿Ok? Y siempre que usted iguala a las P, lo que va a despejar es, siempre es la temperatura, ¿verdad? Podría ser que le den los datos para que despeje un espesor de la placa también. Podría ser, pero siempre es lo mismo. O sea, siempre hay que igualar esas P. Entonces vean que aquí quedaría K1, que son 48.1. Voy a irle poniendo los datos de una vez sin unidades para no hacer tanto enredo, ¿eh? Arriba sería 100 menos T y abajo sería el L2, que es 3 milímetros. Cuidado, hay que multiplicar. Bueno, es el mismo. Voy a ponerlo igual. Y de este lado sería que 68.2 por A por T menos 0, que sería T. Que ni hay que ponerle paréntesis. Entonces vean cómo se simplificó el ejercicio por el hecho de que los espesores son iguales, ¿verdad? Y las áreas siempre van a ser iguales. Entonces vean que pues se simplifica de tal manera que lo que me queda solamente es cancelo las áreas y las L's, y lo que me va a quedar poniéndolo aquí arriba va a ser que simplemente 48.1 por 100 menos T es igual a 68.2 por T. Vean que es una ecuación lineal, ¿verdad? Con una sola incógnita, muy sencilla y rápida de resolver. A mí me da que T es 41.4. Y esa es la temperatura en el empalme, que es la parte B que nos está pidiendo el problema. Entonces vean que la parte A lo pusieron al revés, ¿verdad? Y si uno no se percata de eso, va a intentar forzar el ejercicio a calcular la potencia
y necesita la temperatura en el empalme primero para poder calcular la P. Entonces ahora yo la P, ya con la temperatura conocida en la unión de ambas placas, ya yo puedo usar cualquiera de estas dos fórmulas, P1 o P2, ¿verdad? Cualquiera me va a dar el mismo valor para P. Entonces, cuidado cuando le piden una pregunta así, fíjese en el orden, pero como son preguntas de la plataforma, que son de marque con X, tienen que ser muy específicas, ¿verdad? Muy puntuales, así que le tendrán que pedir concretamente un solo valor, ¿verdad? Entonces yo cogí P1, que sería 48.2, digo 1, multiplicado por el área. Cuidado, el área me la dan en centímetros cuadrados. No se les olvide que hay que pasarlo a metros cuadrados. El 80 lo multiplico por 10 a la menos 4. Ese factor ya me lo lleva a metros cuadrados. Por 100 menos 41.4. Entre el espesor, que son 3 por 10 a la menos 3. Entonces recuerden que esto tiene que estar en watts, metro, Kelvin o grados Celsius. Esto tiene que estar en metros cuadrados. Arriba tiene que ser grados Celsius o bien Kelvin, ¿verdad? Porque es una diferencia. Y esto aquí abajo son metros. Entonces, cuidado con las unidades, ¿verdad? Asegúrese de que todo esté en el Sistema Internacional de Unidades. Y ya con eso, entonces, ya puedo calcular la P. Esa P me da... A mí me dio esos 7500 joules sobre segundo, que serían 7500 watts. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? Otras veces le dan el calor, ¿verdad? Le dicen por la barra o qué sé yo, tantos joules de calor atraviesan la barra y le dan un tiempo en qué sé yo, en 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es así, es para que usted calcule la potencia directamente dividiendo el calor, ¿verdad? Los 100 joules o lo que le den entre el tiempo. Pero cuidado, el tiempo siempre se lo dan en minutos. Entonces tenga cuidado de que hay que pasarlo a segundos, porque la potencia es joules sobre segundo, ¿verdad? Entonces otras veces le dicen eso. Por una varilla atraviesa, hay una transferencia de 30 joules en 5.2 segundos o en 3 minutos. Es para que usted pase esos minutos a segundos y divida. Y ya ahí tiene la potencia. Y ya con esa potencia le piden, qué sé yo, hay veces le dan el problema de una olla, de que alguien puso una olla de estas de cocinar, ¿verdad? El arroz y la sentó en el disco de la cocina y entonces le dan los datos, le dice que tantos joules atraviesan el disco de la cocina en tanto tiempo y le dan la masa de lo que está ahí adentro de la olla algunas veces, ¿verdad? O si no, le dicen que la olla es de aluminio, ¿ok? Y le dan la constante, la K, y entonces le dan la diferencia de temperatura, o sea, le dan todo y al final le dicen, por ejemplo, calcule el radio de la olla. Entonces ya uno sabe que el radio sale del área. Y entonces ya le están diciendo que el sentadero de la olla es circular. Entonces ahí hay que tener cuidado de que el área es pi por r cuadrado. Entonces, en esos casos, en esos problemas, pues uno pone todo en la ecuación, ¿verdad? Es decir, ustedes ponen toda la ecuación, la escriben primero e identifican qué es, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? Ustedes dicen, P es Q entre delta T. La K me la tienen que dar porque es la conductividad de la olla. El área es una olla que tiene un sentadero circular, porque, es decir, nunca he visto una olla cuadrada, todas son circulares, entonces es pi r cuadrado. Y las temperaturas aquí es la temperatura, digamos, adentro de la olla, adentro de la olla, y la temperatura en el interior, y esto es la temperatura en el exterior.
que por lo general está a mayor temperatura. Y este delta X se refiere al espesor de la olla. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa aquí, cuidado. La temperatura en el interior de la olla es menor que la temperatura en el exterior. Es decir, en esas condiciones, obviamente el disco está a mayor temperatura que el interior de la olla, ¿cierto? Entonces sale enseguida la duda, ¿verdad? Pero me da negativo. Y entonces uno hace todos los cálculos, ¿verdad? Y resulta que hay dos respuestas, como siempre, ¿verdad? Para ponerlo a uno en duda, ¿verdad? Una con un negativo y la otra con el positivo, ¿verdad? Entonces queda uno ahí como que, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que recordar aquí? El gradiente de temperatura siempre es positivo. Vean que en el libro le ponen valor absoluto. Le ponen así. Esta ecuación está, ya les digo, en la página 520. Le definen el gradiente como positivo, o sea, con un valor absoluto. Eso es para que usted aquí recuerde esto y cuando haga el cálculo le quite el menos que le sale de aquí. Porque si usted le deja el menos, le ponen una opción en la plataforma con un menos, ¿verdad? Para que uno efectivamente entre en la duda y marque la opción que es negativa. Pero ya ustedes, ya les estoy diciendo, la potencia es positiva, ¿de acuerdo? En física 1 nos dijeron que la potencia no puede ser negativa. Pues aquí pasa lo mismo. Es el mismo, tiene el mismo significado. Entonces, para justificarlo, le ponen un valor absoluto al gradiente. Bueno, esto es conducción. Vamos a ver si pasamos al otro mecanismo de transferencia. El otro mecanismo de transferencia es, se trata de la convección. La convección, si viniera una pregunta de esas, que no recuerdo haber visto ninguna, la convección, si viene una pregunta, es conceptual. Entonces, ahí, pues lo que tienen que tener, más que todo, cuidado es con la definición de qué es convección. Ok, entonces ahí en el libro, pues, cuando hablan de la convección, se refieren sobre todo a la convección natural. Y esa convección es el movimiento de una sustancia caliente. O sea, se refiere al movimiento de una sustancia caliente. Y entonces en el movimiento de esa sustancia se transfiere la energía. Ese es el mecanismo de convección. O sea, es un mecanismo de transferencia del calor. La pregunta es, ¿cómo se transfiere el calor? La respuesta es por el movimiento de una sustancia caliente. O sea, por ejemplo, qué sé yo, el aire, ¿verdad? El aire que está cerca de la superficie de la carretera, en un día muy caliente, ¿verdad? La carretera, el pavimento se calienta, ¿verdad? Y el aire que está cerca de la superficie, al calentarse, se vuelve menos denso. Y esa masa de aire comienza a ascender, es decir, se vuelve más liviana, comienza a ascender y en ese hecho, por ese hecho de que asciende, de esa manera transfiere el calor, ¿verdad? Por el movimiento de esa masa de aire, ¿verdad? Entonces, eso es convección. El modelo de convección es muy usado sobre todo en, qué sé yo, en lo que tiene que ver con el estudio del tiempo, ¿verdad? En meteorología se utiliza mucho y en física, en oceanografía física se usa mucho para estudiar, por ejemplo, las masas de aire, ¿verdad? En los golfos, en las bahías, qué sé yo, en las costas, y el mejor mecanismo para estudiarla es la convección, ¿verdad? Ahora, ese fluido que se mueve, esa sustancia de la que yo me refiero cuando hablo de una sustancia caliente, recuerden que no estoy hablando de un líquido. Puede ser un líquido, pero también puede ser aire. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces eso es convección. Hay convección natural y hay convección forzada. Pero el libro en esta parte es bastante, es decir, dice muy poco. Así que, pues léanse lo que dice ahí de la parte de convección, por aquello de que viniera una pregunta, pero no hay ecuaciones en convección. Es decir, no, sí hay, pero aquí solamente le comentan la parte, digamos, conceptual. Bueno, y el otro mecanismo que sí he visto problemas en la plataforma es el de radiación. Ese es el tercer mecanismo de conducción del calor. La radiación se refiere en este caso a la transferencia de energía debido a radiación electromagnética, o sea, debido a las ondas electromagnéticas que se propagan. Entonces hay un espectro, ¿verdad? Donde están todas las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, el calor que nos llega, ¿verdad? Al que nos exponemos cuando salimos a la calle, ¿verdad? El calor que viene del sol, ese calor se transfiere debido a la propagación de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Esas ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda. Ya lo vimos en el tema de ondas, ¿verdad? Las ondas tienen una longitud de onda, solamente que en cuerdas esas longitudes de onda son mayores, pero dependiendo de la naturaleza de la onda, pues esas longitudes de onda se vuelven muy cortas, muy pequeñitas. Entonces, entre más pequeñas, son más incisivas. Entonces, por eso, si nos exponemos a la luz, a la luz solar, ¿verdad? Pues esa longitud de onda está en el infrarrojo. Entonces es bastante corta, de manera de que entre más corta es más incisiva, es decir, penetra con más facilidad la piel. Y por eso es que exponerse al sol tiempos prolongados es muy dañino, ¿verdad? Muy perjudicial para la piel porque daña toda la parte, ¿verdad? Los componentes celulares de la epidermis, ¿verdad? Esto, lo que llama uno el pellejo, ¿verdad? Lo que tiene encima. Y hay otros tipos en ese espectro electromagnético, hay ondas que son todavía más incisivas, por ejemplo, los rayos X, ¿verdad? Que los utilizan para hacer radiografías, ¿verdad? O los rayos gamma. Ok, entonces los microondas, ¿verdad? Que es la radiación que se usa en los hornos de microondas que utilizamos en las casas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mecanismo para transferir el calor depende mucho de la longitud de onda, de la onda en particular que se esté estudiando. Pero en general, hay una ley que se utiliza para estudiar la radiación que se llama la ley de Stefan. La ley de Stefan. Esta ley dice que P, igual, potencia otra vez, ¿verdad? Igual que en conducción, potencia es igual a Q, otra vez, entre delta T, y esto es igual a sigma por A, por E, por T a la 4. Esa se llama la ley de Stefan Boltzmann. Es una ley bastante viejita, es como de 1885 más o menos, ¿verdad? Es una de las leyes digamos, de la física clásica, ¿verdad? Pero funciona, ¿verdad? Es decir, tiene sus limitaciones, tiene muchas limitaciones, pero en cierto rango, pues explica bien o lo que se observa, ¿verdad? En estos fenómenos. Este sigma es una constante universal que se llama la constante de Stefan Boltzmann. Recuerden que ya habíamos visto una constante de Boltzmann, ¿verdad? Pero no es la misma, ¿verdad? Recuerden que la constante de Boltzmann es KB, que era 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Y esta se llama la constante de Stefan Boltzmann. El valor de esa constante son 5,67 por 10 a la menos 8. 5,67 por 10 a la menos 8. Y las unidades de esa constante son watt, metro cuadrado, Kelvin a la 4.
watt metro cuadrado Kelvin a la 4. Es también una constante universal, es decir, se ha medido en diferentes condiciones, ¿verdad? Con diferentes experimentos y siempre se ha obtenido el mismo resultado, o sea, el mismo valor. Y con los años se han ido depurando la cantidad de dígitos, ¿verdad? De la constante. Así que hasta el momento no hay nada que la haya puesto en tela de duda, o sea, en contradicción, sino que es una de las constantes, digamos, universales en física. Ok, esta otra letra que ven ahí es la sección transversal, es el área. Es el área que está expuesta a la radiación. Por ejemplo, cuando uno va ahí a la playa, ¿verdad? Y se tira de panza. Pues el área en este caso es A, es el área, digamos, un corte transversal del cuerpo de uno, ¿verdad? Cuando uno está así, el área de los brazos, ¿verdad? La parte de abajo, el área del tronco, las piernas, esa sería la sección transversal, ¿verdad? La E es una constante que se llama la emisividad. Y la emisividad está entre 0 y 1. Ok, entonces los cuerpos que son muy oscuros les dicen absorbedores ideales. Y los cuerpos que son claros les llaman reflectores ideales. ¿De acuerdo? Entonces la emisividad también está asociada con el color. Por ejemplo, cuando la gente va a la playa, tiende a usar t-shirts blancas, porque le da la sensación de fresco, ¿verdad? Realmente lo que está haciendo es tomando en cuenta que la emisividad está cerca de 1. Entonces, entre más claro es, refleja la radiación y entonces usted tiene la sensación de que experimenta menos calor, ¿verdad? Es decir, nadie se pone una camiseta negra en la playa, ¿verdad? Porque siente que se quema y es por el hecho de que el negro está en el extremo de la emisividad cercano a 0, ¿verdad? Entonces es un absorbedor ideal, ¿verdad? Entonces usted siente más calor, ¿verdad? Y la temperatura es la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin. Y está elevada a la 4. Entonces, un objeto para el cual la emisividad es 1 se conoce como un cuerpo negro. ¿Okay? Pues lo dije al revés. Cuando la emisividad es 1, es un absorbedor ideal. Lo dije al revés. Emisividad 1 es un absorbedor ideal. El caso de la camiseta negra, ¿verdad? Que les mencionaba. Y cuando es 0, es un reflector. O sea, es un cuerpo que refleja la radiación. Ok. Bueno, esta es la ley de Stefan Boltzmann. Cuidado porque esa ley tiene una versión ligeramente distinta. Y es cuando tenemos un cuerpo en una habitación. Entonces, el caso de que tengamos, por ejemplo, una habitación, ¿verdad? Y un cuerpo colocado en esa habitación. Entonces, la habitación está a una temperatura está a una temperatura T0. Digo, a una temperatura, sí, a una temperatura T0. Esta es la temperatura del cuerpo T y esta es la temperatura de la habitación T0. Entonces también se puede aplicar una versión para la potencia, pero ahora le dicen potencia neta. Y eso es lo mismo, es Q entre delta T, todo igual, sigma por A por E, solamente que aquí ahora abro paréntesis y pongo T a la 4 menos T0 a la 4. O sea, lo único nuevo es que estoy ahora comparando dos, digamos, un cuerpo inmerso en una habitación, ¿verdad? O en un contenedor o en algún espacio cerrado que tenga identificada la temperatura. Entonces aquí hay que ver cuál es la dirección de la transferencia del calor, ¿verdad? Si es hacia la habitación o si es hacia el cuerpo, ¿verdad?
Entonces, imagínense, por ejemplo, que usted trabajara en estos supermercados, ¿verdad? Que tienen unas neveras gigantescas, ¿verdad? Si han visto la gente que trabaja ahí en esas neveras, pasan todo el día bien abrigados, ¿verdad? Porque si trabajaran así, con la ropa normal, pues obviamente no se podría, porque tienen que estar mucho tiempo dentro de esas recámaras, ¿verdad? A puerta cerrada, manipulando las diferentes cosas, ¿verdad? Frutas y carnes y toda esa cosa. Entonces necesitan protegerse, ¿verdad? Entonces en ese caso, en el caso de esas neveras industriales que tienen en PriceSmart, por ejemplo, pues esta temperatura T0 es menor que la temperatura del cuerpo de la persona. La temperatura del cuerpo de la persona anda en 36 grados Celsius y esas neveras por lo general están en 5 grados Celsius, están en 10, hay veces están en 5 o 6, ¿verdad? Tienen un termómetro ahí todo el tiempo que están regulando la temperatura, ¿verdad? Para que no baje, porque tiende a bajar, ¿verdad? Debido a la potencia del motor, porque son motores gigantescos, ¿verdad? Entonces, de ahí, trabajar ahí 10 minutos ya debe ser incómodo, ¿verdad? Entonces, imagínense que esta gente tiene que trabajar, estar ahí metido 5 o 6 horas, ¿verdad? Entonces, utilizan unos abrigos especiales, ¿verdad? Para poder estar adentro manipulando, pues, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo en donde uno puede calcular potencia neta, ¿verdad? En este caso, potencia neta, necesito la diferencia de ambas temperaturas, ¿verdad? Y cada una elevada a la 4. Cuidado, porque hemos visto que, no sé por qué, los estudiantes esto lo interpretan así, T0 a la 4. Le ponen el 4 afuera. No sé por qué. No sé si es en el estrés del examen o que se les olvidó la fórmula y cogen el 4 y se lo ponen afuera, ¿verdad? Y adivinen qué. El que hace estas preguntas se le ocurre también poner el 4 afuera, ¿verdad? Para ver si alguien, ¿verdad? Y resulta que hay una opción, ¿verdad? Y si usted puso el 4 afuera, se encontró una opción así, la marca y entonces ya se va con todo. Entonces, cuidado, ¿verdad? Son las diferencias de las temperaturas a la 4. Muy malvados. ¿Cómo dice? Muy malvados. Es que hacen el examen. Sí, es que lo que pasa en esto es que uno mismo viendo lo que el estudiante hace, se da cuenta dónde falla. Por eso yo se los digo. Es que yo he visto que hacen esto, pero yo se los digo. Pero tal vez hay alguien que le tocó hacer preguntas de esto, ¿verdad? Algunos de los profesores, y usa eso, ¿verdad? Para plantear una opción, ¿verdad? Y resulta que el estudiante, resulta que dejó el 4 afuera, ¿verdad? Y le sale la opción, pero así, con todo y las mismas cifras significativas, ¿verdad? Entonces, claro, esta es la respuesta y se fue con todo. Entonces, yo por lo menos les digo, vean, no hagan esto, cuidado con el exponente. Entonces, pues igual, ¿verdad? Aquí yo he visto que por, no sé, por alguna razón, cuando ha sido un examen de desarrollo, pasan el 4 aquí afuera, ¿verdad? Y sí, no sé, ¿verdad? Seguro es que se confunden o también no tienen la fórmula a mano, ¿verdad? Se les olvidó. Entonces, cuidado. Es la diferencia de las temperaturas. Vean que esto es un binomio, ¿verdad? Que se puede factorizar. Y si a alguien más le interesa ver esto, hay resultados muy interesantes, ¿verdad? Que se obtienen cuando factorizan ese binomio, ¿verdad? Es decir, se obtiene más información de la ley de Stefan Boltzmann. Pero ya eso, es decir, eso el Serway no lo comenta, es un tema, digamos que opcional. Bueno. A ver. Bueno, este es un problema, digamos, de plataforma, precisamente. Dice, una persona desnuda cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1.40 metros cuadrados con una emisividad de 0.85. Vean que está cerca del 1, ¿verdad? Entonces es un absorbedor, ¿verdad? Tiende a absorber más que a reflejar. La emisividad está relacionada quizás con el color de la piel también, ¿verdad? Dice, tiene una temperatura en la piel de 37 grados Celsius.
¿Ok? Y está parada en un cuarto donde hay una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces es el T0, ¿verdad? O sea, él está con esa temperatura y está a un cuarto a 20. ¿Ok? Dice, ¿cuánto calor pierde la persona por minuto? ¿Cuánto calor pierde la persona por minuto? ¿Qué le están pidiendo ahí? ¿La P o la Q? ¿Qué le están pidiendo? La P, ¿verdad? Realmente es la P neta lo que le están pidiendo. Entonces ahí, yo lo que hago es que utilizo esta fórmula. ¿Ok? Y entonces, como ya me dan la emisividad, pues la emisividad son 0.85 por, ¿qué más era? El área que me la dan es 1.40 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahora lo multiplico por el sigma, que son 5,67, la constante de Stefan Boltzmann, por 10 a la menos 8. Otra cosa es que hay veces le cambian las unidades a la constante. Entonces, fíjense bien, porque hay veces esta constante está en watts, metro cuadrado, Kelvin a la 4. Y hay veces se la ponen en watts, centímetros cuadrados, Kelvin a la 4. Y si uno no vio eso, ¿verdad? Ya está, no le da o ya comienza uno a tener problemas de que le da la impresión de que no está la respuesta en la plataforma y es que no se percató de eso. Entonces asegúrense que siempre es watts, metro cuadrado, Kelvin a la 4. De todos modos, siempre que esté en estas unidades, el exponente siempre es menos 8. ¿Ok? Entonces ahí no hay forma de equivocarse. Si ya usted vio aquí un exponente distinto, es porque tal vez la constante, bueno, tal vez no, tiene alguna unidad que la cambiaron. Por lo general es esta, metros cuadrados. Ok, y esto lo multiplico, y abro aquí paréntesis, por las temperaturas, que serían es T menos T0, ¿verdad? Entonces sería 37, ¿verdad? Menos 20. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Están en Celsius o están en Kelvin? Está en Kelvin, ¿verdad? Entonces a 37 hay que sumarle 273 y elevarlo a la 4. Y al 20 hay que sumarle 273 y elevarlo a la 4. Y ahora sí, ya con eso saco la potencia. Y esa potencia a mí me dio 125.85 joules sobre segundo. Pero me dice la pregunta, ¿cuánto calor pierde la persona por minuto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En 60 segundos hay un minuto. ¿Ok? Y cancelo segundos y ya me queda la potencia, que serían 7.550, me da a mí, 7.550 joules entre minuto. Sería que multiplicar 125, voy a hacerlo aquí un momentito, 125.85 por 60. Sí, 7.551 me da a mí. Okay. Y la otra cosa es que también algunas veces le dice que cuántas calorías pierde por minuto. Si fueran calorías, recuerde que tiene que pasar eso a usar la conversión que vimos la clase pasada, ¿verdad? Habría que dividir 7.551 entre 4.000, 4.186. Sí. Sí, vean, también está en esto. Déjenme revisar aquí en el libro para no patearles. En las unidades de calor. Denme un momento. A ver. Es
Hay varias formas de que le pueden pedir esa respuesta. Sí, también le pueden decir calorías, ¿verdad? Entonces recuerden que una caloría, con C minúscula, ¿verdad? Una caloría son 4.186 joules, ¿verdad? Entonces también le podrían decir esto en calorías por minuto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Los 7.551 joules entre minuto, ¿verdad? Y entonces hago así, en 4.186 joules, tengo una caloría. Entonces divido 7.551 entre 4.186. 7.551 dividido entre 4.186. Eso me da 1.803 calorías por minuto. Y si divido calorías, y si digo que una caloría digo que 1.000 calorías son una kilocaloría, entonces también le puede quedar dividido entre 1.000. Entonces al dividirlo entre 1.000, me van a quedar 1.80 kilocalorías por minuto. Entonces vean todas las posibilidades de conversión, ¿verdad? Entonces por eso hay que fijarse qué le piden, ¿verdad? El calor por minuto o las calorías por minuto o en kilocalorías por minuto, ¿verdad? Entonces tener esas conversiones a mano. Esa parte de las unidades está en el libro, en la sección 19, en la primera sección, donde le habla de la definición de la caloría, que es el equivalente mecánico del calor. Ahora, no la confundan con la C mayúscula, ¿verdad? La C mayúscula, la caloría escrita con C mayúscula y que se emplea para describir el contenido energético de los alimentos, es en realidad una kilocaloría. ¿De acuerdo? Es decir, una caloría con C mayúscula es una kilocaloría con C minúscula. ¿Está bien? O sea, que una caloría de contenido energético de un alimento son 1.000 calorías de la unidad de energía en el sistema internacional. Entonces, cuidado con ese detalle, ¿verdad? C mayúscula, C minúscula. Cuidado con eso. Entonces, esta respuesta también puede aparecer como 1.80 calorías con C mayúscula entre minuto. ¿Lo ven? Entonces, eso está ahí le dicen, se lo dicen, ¿verdad? La caloría con C mayúscula y que se emplea para describir el contenido energético de los alimentos es en realidad una kilocaloría. ¿Está bien? O sea, es igual a 1.000 calorías, pero con C minúscula. Bueno, pensaba terminar esto un poco más antes, pero pues voy a pasar ahora a comenzar a hacer problemas de lo que habíamos visto el jueves. Y seguiré el jueves porque no creo que hoy me dé tiempo de hacer varios problemas. El jueves estábamos viendo la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Dijimos que esa ley relaciona, digamos que el calor y el trabajo es energía en proceso de tránsito, ambos, ¿verdad? Entonces, la primera ley, recordando, el delta del cambio de la energía interna es igual a Q
más W. El Serway usa más. Por lo tanto, el trabajo, a la hora de calcularlo, usamos menos. Es la integral de P de V. Desde el volumen inicial hasta el volumen final. ¿Ok? Y naturalmente, esta P tiene que ser una función de V para poder hacer la integral, ¿verdad? Entonces, hablamos de varios procesos, ¿verdad? Volviendo a recordar cuáles eran, habíamos dicho que estaba el proceso cíclico, ¿verdad? Estaba el proceso isocórico, o también le dicen isovolumétrico. Estaba el proceso isobárico. Y también estaba el proceso, ¿cuál faltaba ahí? El isotérmico. Y por último hablamos de uno que es el adiabático. Vamos a volverlos a retomar rápidamente para ver cuáles son los detalles más, ¿cómo se dice? Más importantes de cada proceso. Entonces, el proceso cíclico, dijimos que el estado inicial es igual al estado final, ¿verdad? Es decir, en un diagrama PV es una figura cerrada que va del estado inicial al estado final y luego regresa al estado inicial. ¿Ok? Entonces, en el proceso cíclico, el cambio de la energía interna es cero, porque por definición, la energía interna en el estado final es igual a la energía interna en el estado inicial, y eso es cero. ¿Por qué yo sé eso? Porque la energía interna solo depende del estado inicial y del estado final. Y al ser el mismo estado, es decir, si salió de aquí y volvió aquí, la energía en este punto es la misma, ¿cierto? Es decir, si está aquí, antes de que vuelva, sería distinta. Pero como él regresa otra vez a ese estado inicial, pues ambas E son iguales. Entonces eso es un cero. ¿Está bien? Y dijimos que, como es cero, el calor neto del ciclo es igual al negativo del W neto del ciclo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Luego el proceso isocórico. Proceso isocórico, el volumen es constante. Entonces, en un gráfico de un diagrama PV, es una línea vertical, que la flecha va para abajo o va para arriba. Pero vean que no hay área bajo la curva. Por lo tanto, en un proceso isocórico, el trabajo vale cero. Siempre. Y por lo tanto, el cambio de la energía interna ya no es cero, es igual a ¿quién? A Q más W, pero al ser W cero, es simplemente Q. Quiere decir que el cambio de la energía interna durante un proceso isocórico es igual al trabajo absorbido o cedido en ese proceso por el gas. De manera de que si el gas se enfría, el cambio de la energía interna es negativo. Y si el gas se calienta, el cambio de la energía interna es positivo. ¿Bien? Y luego está el proceso isobárico. Voy a tener que borrar porque pensé que lo iba a hacer más resumido, pero... Vamos ahora con el proceso isobárico. El proceso isobárico es presión constante. Entonces, en una gráfica, en un diagrama PV, es una línea horizontal. Y el área bajo la curva es el trabajo. Ok, en un proceso isobárico, el diagrama PV siempre es un rectángulo.
Entonces la presión es constante y al ser constante puedo sacarla de la integral. ¿Ok? Entonces solamente me queda que el trabajo es menos P por delta U. Y ese delta U es menos P por volumen final menos volumen inicial. Y ya ahí no se sabe, bueno, este es el volumen inicial y este es el volumen final, ¿verdad? Entonces, si el gas expande a presión constante, ese delta U es positivo, ¿cierto? Esto sería positivo, pero aquí hay negativo. Quiere decir que es el caso de cuando el sistema, el gas en este caso, está haciendo trabajo sobre el entorno, se está expandiendo. Pero ¿qué pasa si la flecha ahora va para acá? ¿Qué pasaría? Que el volumen final sería menor que el volumen inicial. O sea, esto sería negativo. ¿Cierto? Y entonces, con este negativo quedaría positivo. Entonces, si el gas se contrae o se comprime, es trabajo que hace desde fuera del entorno, sobre el sistema. Entonces, el trabajo es positivo. ¿De acuerdo? Vean que esto que acabo de decir se invierte si yo le pongo aquí un menos en lugar de un más. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no vayan a interpretar una expansión como una compresión. O sea, hay que asegurarse bien. El Segway todo lo hace con el más entre la Q y la W. Entonces aquí en un proceso isobárico el cambio de la energía interna es igual a Q menos P delta V. ¿Ok? Entonces en un proceso isobárico ninguno de los términos es cero. O sea, hay calor que absorbe el sistema o que lo cede. Y hay trabajo que realiza el sistema o el entorno sobre el sistema. Entonces, el cambio de energía interna en un proceso isobárico nunca puede ser cero. ¿Ok? Ok. ¿Y cuál seguía? Cíclico, isobárico. Isotérmico. El isotérmico. Entonces, en el isotérmico, lo que es constante es la T. La temperatura es constante. Entonces, es un proceso en donde usted tiene en el laboratorio un contenedor donde puede cambiar la presión con un manómetro, puede cambiar el volumen, es decir, comprimiendo el gas, pero mantiene los termómetros o el sensor que mide temperatura, lo mantiene constante, lo fija, de manera de que siempre tiene la misma temperatura mientras que comprime o expande el gas, ¿verdad? Y puede cambiar la presión. Entonces, en el proceso isotérmico, T es constante. Y resulta que en un gas ideal, solo en un gas ideal, la energía interna solamente es función de la temperatura. O sea, en un gas ideal, la energía interna no cambia porque cambia la presión, no cambia porque cambia el volumen, no cambia porque cambia la densidad. O sea, la energía interna en un gas ideal solo cambia si cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Y al ser la temperatura constante, la energía interna también va a ser la misma. Por lo tanto, el cambio de la energía interna también es cero. Pero ahora es porque la energía interna en el estado final está siendo evaluada en T y la energía interna en el estado inicial está siendo evaluada en T. ¿Ok? Entonces, esto también da cero. ¿Está bien? Pero vea que es un cero distinto al cero del proceso cíclico. Es por condiciones experimentales distintas. ¿Está bien? Entonces, en el proceso isotérmico, también el Q es igual a menos W. Pero este Q solo es el Q en el proceso isotérmico. Y este W es el W específicamente en ese proceso, en el isotérmico. En cambio, este Q y este W es de todo el ciclo. Por eso le puse neto. ¿Ok? Y la otra cosa es que el trabajo neto aquí es igual a ¿quién?
qué es igual el trabajo neto? ¿Quién me dice? Física 1, cuando vimos trabajo, ¿qué era trabajo? Hay un teorema. ¿Teorema de qué? Teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces ese trabajo neto ahora en ciclos es también el cambio de la energía cinética. Un medio de m, b, v final cuadrado, menos un medio de m, v inicial cuadrado. ¿Está bien? Entonces, cuidado. Aquí también aplica eso. Teorema del trabajo y energía cinética. Aquí no, porque aquí ya el trabajo isotérmico yo lo sé calcular. En el proceso térmico, ¿cómo se calcula? Es menos n RT logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Ok? Y cuidado, estos menos no se cancelan. Este menos está ahí y el trabajo a su vez tiene su propio menos. O sea que yo aquí estrictamente debería escribir menos paréntesis y el menos por fuera. Entonces cuidado con ese juego de los signos, ¿verdad? Que no vayan a dejar un signo botado porque lo mismo que ya les he venido diciendo y ya sé que los tengo aburridos, pero yo insisto mucho en eso. Si la opción es 35 joules, hay una opción que es menos 35 joules. O sea, le ponen las dos. Y si usted no tiene claro lo de los menos, ¿verdad? El signo se fue con todo. Entonces, cuidado con eso, porque es típico aquí, ¿verdad? Entonces, cuidado. Aquí está este menos, pero este menos es del despeje, ¿verdad? Cuando yo esto lo hice cero, quedó Q más W. Y cuando paso el W del otro lado del cero, el Q es menos W. Pero ese menos es del despeje, ¿verdad? El W por su propia cuenta, por su fórmula como tal, ya tiene un menos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted calculó trabajo en un proceso isotérmico y le dio, no sé, le dio 35 joules, el calor es menos 35 joules. Entonces, en esas preguntas de la plataforma, muchas veces no le piden el trabajo en el proceso isotérmico, sino que le piden el calor. Entonces, usted fue y calculó el trabajo, ¿cierto? Y le dio 35, ¿verdad? Y le dice, no, el calor en el proceso isotérmico, si es con este convenio, tiene que poner menos 35. ¿Ok? Porque ya yo sé que la suma de estas dos cosas en el proceso isotérmico me da cero. La cosa es que no se le vaya a enredar y que ponga el calor positivo y que el trabajo lo ponga negativo. A eso es lo que voy, ¿verdad? Bien, entonces ya ahí tenemos el proceso isotérmico y voy al proceso adiabático. Iba a ser problemas, pero prefiero volver a enfatizar esto porque esto es importante, hay preguntas conceptuales y prefiero volverlo a retomar, porque así yo sé que cuando hagamos un problema ya estamos claros de los detalles de la parte conceptual. Y luego está el proceso adiabático. ¿Okay? El proceso adiabático es donde no hay transferencia de calor, ni desde el sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el sistema. Porque hay una pared aislante que se llama una pared adiabática. Imagínense el caso de un termo. Aquí uno lo cierra, lo tapa y mantiene ahí una bebida caliente o fría. ¿Okay? Entonces, ese es el sistema aislado. Entonces, nos imaginamos el cilindro. El pistón está aislado y las paredes también están aisladas. De manera de que el gas que está ahí adentro, no hay transferencia de calor ni hacia adentro ni hacia afuera. Entonces, el Q es cero en el proceso adiabático. Y por lo tanto, el cambio de la energía interna es igual al trabajo realizado. Y ese W puede ser negativo o puede ser positivo, dependiendo de si se trata de una expansión. Si se trata de una expansión, es negativo. Y si se trata de una compresión, es positivo. ¿Ok? Pero vean lo que significa esto, ¿verdad? Recuerden que
Ya dije que si es una expansión es negativo, ¿ah? Con este convenio, con Q más W. Es negativo. Dijimos eso, ¿verdad? Pero ¿qué significa en términos de la energía interna? Si esto es negativo, me están diciendo que la energía interna final menos la energía interna inicial es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Para que esto de negativo, ¿qué tiene que pasar aquí? Que la energía interna inicial tiene que ser mayor, porque esto no es un valor absoluto. O sea, esto tiene que ser mayor. Entonces, en un problema de estos, le dan los numeritos y al final las opciones son conceptuales. Le dicen la energía interna es cero. La energía interna final, en el estado final es cero. La energía interna en el estado inicial es negativa. O la energía interna en el estado inicial es constante. Y la opción D le dice, en el cambio la energía interna es distinto de cero. Algo así. O sea, le dan todo conceptual. Entonces ahí uno tiene que escoger que la energía interna en el estado inicial es mayor. ¿Por qué? Porque el trabajo, cuando usted lo calculó, le dio negativo y es una expansión. Entonces vean cómo hay que jugar con estos signos, ¿verdad? Que para que no se les vaya a ir. Siempre piensen en que esta es una diferencia. Energía interna final menos inicial. Entonces, al ser una resta, pues si es positivo, es obvio que esto es mayor. Pero si es negativo, pues esto es lo que es mayor. Entonces, hay preguntas que son de eso, de fijarse en eso, en esa diferencia. ¿Qué pasa con esa diferencia de energías internas en el estado final y el estado inicial? ¿Ok? Bueno, entonces voy a quedar aquí, jóvenes. No pude hacer problemas de lo que vimos la semana pasada, de esto, pero lo volví a retomar, porque me parece que la semana pasada lo dijimos ahí al final un poquillo rápido. Entonces, lo que voy a hacer es que el jueves voy a iniciar haciendo problemas de esto, de los ciclos y cómo calcular trabajo en el proceso isotérmico y esas cosas, ¿verdad? Y después nos metemos al capítulo que sigue, que es el de teoría cinética. Entonces, si pueden, vayan repasando esto en el libro para entonces el jueves comenzar con problemas de este material. Entonces, quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. No, está bien. Bueno, entonces, pues, está bien, pues entonces nos vemos el jueves para continuar con este material. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. No, Gracias, profe. profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Bueno, profe. Bueno, pura vida.